Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y quiero darles la bienvenida a GeoCositas para Dummies, herramientas de programación y herramientas técnicas enfocadas en los sistemas de información geográfica. Y en este caso vamos a seguir hablando de bases de datos espaciales con PostGIS. Este es nuestro tercer video. En los videos anteriores ya hablamos sobre lo que es PostGIS, cómo se instala, para qué nos sirve, hablamos también cositas de Postgres, restauramos un backup e hicimos unas consultas muy sencillas y visualizamos datos apoyados en el visor que viene dentro de Postgres. También aprendimos a cargar datos utilizando 3 diferentes herramientas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones que se van a aplicar sobre las relaciones espaciales de nuestros datos para empezar a entender un poco ese dinamismo y cómo se relacionan las entidades dentro de la base de datos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a explicar un poquito estos conceptos. Entonces, ¿cómo funcionan las relaciones espaciales? Yo puedo pensar en que tengo una geometría, por ejemplo, tipo poligonal, ¿sí? Podemos pensar que estos son, no sé, divisiones veredales, municipales, división catastral, política, administrativa, ¿sí? ¿Listo? Y podemos de pronto agregar una capa adicional que son los puntos. Estos puntos podemos pensar, por ejemplo, si estos son departamentos o municipios, estos pueden ser la cabecera municipal o de pronto ubicaciones de colegios o de centros comerciales, ¿sí? Diferentes elementos que nosotros tengamos. Y esos puntos van a estar distribuidos espacialmente, puede ser dentro o fuera de esos polígonos. Pero va a haber una relación. Los puntos están dentro o los puntos están fuera o los puntos de pronto están tocando uno de los vértices, ¿sí? O de pronto podemos pensar en que no sean puntos, sino tenemos otra capa que son de pronto los cuerpos de agua, los ríos, y ese río tal vez se intersecta con los polígonos o esos ríos tal vez alcanza también a intersectarse con algún punto, ¿sí? A tocar el límite de algún polígono, de atravesarlo. Vamos a tener una serie de relaciones espaciales allí. O incluso pensar en que es otro polígono y ese polígono va a compartir geometrías, va a compartir espacialmente una región con otro. O de pronto pensar en que aquí tenemos un polígono que está ocupando un lugar dentro de ese otro polígono. O de pronto identificar zonas que no estén dentro de ese polígono, que no haya una intersección. Aquí estoy tratando de resumir un montón de cosas porque básicamente todos los elementos cuando están espacialmente ocupando la misma región van a estar relacionándose a través de esas opciones espaciales que tenemos. Entonces, resumiendo un poquito, yo puedo estar hablando de muchas operaciones. Por ejemplo, una de las primeras relaciones espaciales que nos encontramos es nuestro famoso intersect. Y ese intersect, ¿qué es lo que hace? El intersect básicamente nos va a retornar todas estas funciones dentro de PostGIS, retornan true o false. Básicamente esta función va a retornar un true si dos geometrías se están intersectando. ¿Cómo así? Yo por ejemplo puedo tener este polígono, o pintémoslo de otro color. Yo puedo tener este polígono y puedo tener, por ejemplo, otro polígono. Si hay una zona en común, se están intersectando. Ahí esa operación me va a retornar un true. En este caso, si no se intersectan, me va a retornar un false. Y no solamente pueden ser con estas geometrías tipo poligonal. Yo puedo tener, por ejemplo, puntos. En ese caso también se están intersectando. O incluso líneas que se estén intersectando. ¿Listo? Ese es el primero. Ahí tengamos en cuenta que también existe la operación contraria. La operación contraria es la que se llama disjoin. Intersect o disjoin. Disjoin es básicamente me va a retornar un true si los elementos no se están intersectando y un false si los elementos se están intersectando. Cosa contraria intersect. Intersect retorna true si se intersectan y false si no se intersectan. ¿Vale? Otra de las opciones ahí relacionadas es que podemos tener, por ejemplo, cross, que cross es una operación, una relación espacial en donde se van a cruzar dos geometrías, u overlap, por ejemplo, que es cuando se sobrepone una con la otra. Aquí es importante tener en cuenta de pronto algunas geometrías complejas en estas operaciones. Y también otra cosa a mencionar es que posiblemente podemos obtener mismos resultados con diferentes funciones. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta, pero sobre todo el concepto y para que vean cómo funciona.
Hay muchos otros acá, por ejemplo hay otra función que se llama touch. Y este touch, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a retornar true si dos geometrías diferentes se están tocando, están compartiendo algún borde, algún límite, ¿sí ven? Si ahí están colindantes y comparten segmento de algún momento, en algún momento que están compartiendo segmento, va a aparecer un true como touch, si aplicamos la función, y va a retornar un false en el caso de que no estén compartiendo algún límite en ese momento. ¿Listo? Tenemos otras operaciones como por ejemplo el within y el contains. Y el within y contains, escribo los dos porque son opuestos, así como hablamos del intersect y el disjoint. Básicamente son dos geometrías que van a estar una dentro de la otra. Podemos pensar en un polígono que dentro tenga otro polígono, o que dentro tenga una línea, o que adentro tenga puntos, ¿sí? En el caso dependiendo del orden de los parámetros que ahorita les voy a explicar, within nos va a retornar true si uno de los elementos está dentro del otro. Contains va a ser similar, pero el orden va a cambiar. Por eso es que se relacionan como opuestos. En el ejercicio, ahorita cuando vayamos a la parte práctica, lo van a entender un poquito más en detalle, ¿sí? Aquí básicamente son algunas de las operaciones que tenemos. Bueno, casi se me escapa otra, que es nuestro famosísimo buffer. Y con buffer es simplemente un área de influencia. Yo puedo tener un punto y mi área de influencia va a ser una zona alrededor del punto, o una línea y mi zona de influencia va a ser alrededor de esa línea X distancia, o un polígono y el área de influencia va a ser un área extra partiendo de ese polígono, X distancia, X dimensión. Son algunas de las operaciones que tenemos. Entonces quiero mostrarles esto ya en código, en el SQL, en consultas, para ver cómo es que funciona y cómo podemos empezar a interactuar con las geometrías. Listo, lo primero a mencionar acá es que yo voy a empezar a hacer consultas espaciales. Y las consultas espaciales son muy similares a las consultas convencionales, porque yo le voy a hacer una petición a la base de datos y la base de datos me va a retornar precisamente un resultado. Y ese resultado, dependiendo de la cantidad de datos, de registros y de la complejidad de la consulta, puede tardar un tiempo muy largo o muy pequeño, también dependiendo de la estructura de nuestros datos. Algo importante es que antes de hacer consultas espaciales, ya cuando los datos estén consolidados, es importante crearle índices a los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a explorar un poco eso. Aquí tengo la base de datos. ¿Listo? Y por aquí voy a irme a esquemas, y en esquemas voy a ingresar a public. Y en public tenemos las tablas de los datos que cargamos en el video número 2. Voy a explorar una tabla, por ejemplo barrios, y aquí hay algo llamado índices. Si yo abro índices, en este caso no tengo nada. Si ustedes de pronto empezaron a hacer consultas y a jugar con la base de datos, es posible que ya les aparezca algún tipo de índice, pero los índices nos van a facilitar mucho a que los tiempos de consulta se reduzcan. Un índice es básicamente un mecanismo que tienen las bases de datos para poder consultar de una forma muy rápida. Por ejemplo, antes se utilizaba el directorio telefónico, ¿sí? Y en el directorio telefónico, o por ejemplo en los diccionarios, están organizados de algún mecanismo, de una forma específica, la información. Podemos pensar en orden alfabético. De esa manera, si uno va a buscar una palabra en el diccionario o de pronto un número telefónico cuando se utilizaba el directorio, uno lo que hacía era moverse automáticamente o de forma muy rápida a la letra que necesita y buscar el nombre. No tiene que estar buscando dato a dato, registro a registro para ver si cumple o no con los datos de uno. Los índices van a funcionar de esa manera, pero los índices espaciales tienen una pequeña variación, y es que básicamente un índice espacial es como un recuadro que está englobando cada uno de los elementos espaciales, cada uno de los polígonos, líneas o puntos, y va a generar como una extensión, digámoslo así, en donde va a tener envuelto el registro, y a partir de ese envoltorio es que yo puedo hacer análisis y consultas mucho más rápido. ¿Listo? Entonces vamos a crear índices espaciales antes de empezar a hacer las consultas. Y para hacer eso, entonces voy a abrir aquí una ventanita para un SQL. Y simplemente esto es súper sencillo, le voy a dar aquí
create index. ¿Listo? Voy a crear un índice ¿de qué? Entonces, lo primero es que aquí voy a bautizar el índice. ¿Cómo se va a llamar mi índice? Digamos que por defecto y de forma convencional se pone el nombre de la tabla, barrios, guión bajo, guión bajo, IDX. Ese es el nombre. Yo le puedo poner aquí Juan Manuel Suárez y me va a funcionar. Ese es el nombre del índice. Y lo ideal es tener como un estándar para saber ese índice a qué corresponde. Entonces, es un índice espacial, utilizando la columna guión precisamente, de barrios. ¿Listo? Y aquí le vamos a decir on, y aquí es el nombre de la tabla. Mi tabla se llama barrios. Y luego le vamos a escribir estas palabritas claves llamada using gist, y aquí entre paréntesis va el nombre de la columna que vamos a utilizar como índice. Como es un índice espacial, pues la columna va a ser guión. Esto es todo. Vamos a crear un índice espacial de la tabla barrios, y nuestro índice se va a llamar barrios-guión-IDX. ¿Listo? Voy a copiar esto, voy a ejecutar, y si yo me voy aquí a índices, le doy un refresh, ya tenemos nuestro índice espacial. Aquí ya nos aparece. Voy a hacer exactamente lo mismo con las demás tablas. Si en algún momento llega a salir algún tipo de error es porque el índice ya existe. Departamentos. Se los comento por si de pronto ustedes ya han manipulado la base de datos, les va a aparecer precisamente algunos índices. Listo, departamentos. Ahora voy a utilizar establecimientos educativos. Establecimientos educativos. Listo. Localidades. Localidades. Como todas las columnas espaciales de cada uno de los datos se llama guión, pues no hay problema. Pero si de pronto la columna se llama diferente, deben tenerlo en cuenta acá. También por eso es muy bueno dejar los estándares, como los default o los que se utilizan convencionalmente. Municipios. Y aquí pongámosle municipios. Y listo. Creo que ya quedó. Barrios, departamentos, establecimientos, Vamos a verificar por acá uno cualquiera. Municipios-IDX. Localidades también tiene. Listo. Perfecto. Ya tenemos todos los índices espaciales. Entonces, ahora vamos a volverla a abrir. Ahí está. Ahora ya podemos empezar a hacer algunas consultas. ¿Listo? Todas las consultas espaciales utilizan funciones. Y recordemos que por debajo la función lo que está haciendo es validar o no una relación espacial. Si está dentro, si está contenido, si se intersecta, si toca un borde, si no está dentro de algún contenedor, digámoslo así, no está contenido dentro de algo. ¿Sí? Ese sí o no es lo que retorna la función. La función retorna true o false basado en la relación espacial de los elementos. Entonces vamos a empezar aquí a hacer consultas. Voy a abrir nuevamente otra consola SQL. Y vamos a mirar, por ejemplo, empezar a trabajar con los más sencillitos. Vamos a hacer una consulta. A mí me gusta hacerlo siempre paso a paso. Entonces primero voy a seleccionar todos los registros de, digamos, departamentos. Listo, ahí están. Todos los registros de departamentos, perfecto, nos está funcionando. Y podemos empezar a utilizar algunas cositas adicionales. Por ejemplo, la columna geom tiene la geometría. Podemos utilizar funciones para determinar cuál es el departamento más grande o cuál es el departamento más pequeño. Por ejemplo, esto no lo sabemos. No tenemos ninguna columna que nos diga qué cantidad tiene en cuanto al área cada municipio o cada departamento en este caso. Pero como tenemos la columna geom, que es el componente espacial, podemos aplicar alguna función sobre geom para saber cuál es el más grande o el más pequeño. Entonces aquí podemos hacer algo como esto, que nos traiga todos los de departamentos. No, en este caso que nos traiga todos los de departamentos, pero ordenados por una función llamada stArea, y la área va a ser de geom. Es decir, le estamos aplicando una función
espacial a la columna guión, la función va a ser área, y cuando le apliquemos área, pues vamos a tener de esa manera el área de la geometría ordenada de los departamentos. Vamos a ejecutar. En este caso nos dice que el departamento más pequeño es San Andrés, ¿sí? Podemos ordenarlo de una forma diferente. Podemos decirle que no sea por defecto como lo tome él, sino que sea, por defecto lo toma así, ascendente. O le podemos decir descendente, y nos va a retornar el más grande, que en este caso el departamento más grande, el departamento de Amazonas. ¿Listo? Podemos inclusive aquí agregar algo, un limit 1. Esto es para que el resultado se limite únicamente a un registro y no a todos. Hacemos lo mismo, el resultado debería ser exactamente el mismo, solamente que no nos va a salir el resto de elementos, sino únicamente Amazonas. Entonces, Amazonas es el departamento más grande que tenemos en Colombia. Si lo queremos visualizar, lo mismo, clic en Geom y nos debería mostrar Amazonas. Perfecto. Y el más pequeñito, pues haríamos lo mismo, le podemos quitar el desc o lo dejamos como ask. Ejecutamos, ya sabemos que nos debería retornar San Andrés, lo podemos visualizar aquí en el mapa y ahí está San Andrés. Listo, son algunas de las opciones que tenemos. Vamos a empezar a trabajar las relaciones espaciales con diferentes campos, con diferentes tablas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en identificar qué elementos están dentro de otros, cuáles son los elementos que están contenidos dentro de otros. Por ejemplo, los departamentos es una división más grande que los municipios están dentro de los departamentos. Podemos pensar de pronto en hacer una consulta como cuáles son los departamentos que tienen más municipios, o inicialmente pensar en el conteo, cuántos municipios tiene cada departamento. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces. Lo primero, a mí me gusta hacerlo así. Primero que me retorne todo, me gusta paso a paso. Ya es metodología de cada uno. Necesito trabajar con departamentos, ¿no? Ahí están. Y también necesito trabajar, por ejemplo, con los municipios. Entonces voy a escribir aquí municipios. Y si yo puedo escribir aquí las consultas que quiera, pero yo voy a ejecutar, un truquito es seleccionar y ejecutar, y ahí me va a ejecutar únicamente la selección que yo haga. Entonces en este caso me va a ejecutar únicamente municipios. Listo, me va a retornar todos los municipios. ¿Por qué estoy haciendo estas dos consultas? Porque vamos a identificar cuántos municipios tiene cada departamento, teniendo en cuenta el componente espacial. Aquí no tenemos alguna forma de conectarlos o vincularlos, más allá del componente espacial que importa y ayuda un montón. Entonces, de municipios vamos a decirle que nos traiga, para que no nos traiga todos los registros, que nos traiga el código DANE. ¿Listo? Que nos traiga el código DANE y la geometría. ¿Listo? Ahí está, código DANE y geometría. Y de departamentos voy a verificar nuevamente los atributos. Que no nos traiga todos, sino que nos traiga únicamente el de nombre, que es el nombre del departamento. Y que nos traiga también la geometría. Listo, ahí nos está retornando entonces geometría y nombre. ¿Cómo los empezamos a relacionar? Yo puedo escribir, teniendo en cuenta la sintaxis, que me seleccione algo de una tabla. O incluso aquí poner varias tablas. Y en este caso vamos a estar trabajando sobre dos tablas, departamento y municipios. Entonces voy a copiar y empezar a unir mis consultas. Departamentos, municipios, ya haría la consulta sobre dos. Pero tengamos en cuenta que si yo hago consulta sobre dos tablas, aquí yo le voy a decir cuáles atributos quiero que me retorne, que me seleccione, pero es importante definirle de cuál tabla es, porque por ejemplo guión existe en municipios y existe también en departamentos. Entonces, para evitar esa posible confusión, es mejor decirle de qué tabla es que queremos traer los datos. Sé que de nombre es de departamentos, entonces departamentos punto, ¿sí? No sé si guión lo necesitamos o más bien el código DANE, porque vamos a hacer una consulta de cuántos municipios hay por departamento. De pronto la geometría no es que nos sirva mucho.
y el código DAN es de municipios. ¿Listo? Entonces ahí estoy haciendo la consulta de los nombres de los departamentos y los códigos de municipios. Uy, esto me quedó al revés. Y los códigos de los municipios, teniendo en cuenta, aquí no le he dicho ninguna condición. Aquí él va a hacer una consulta medio loca, medio extraña. Le tenemos que decir cuál es la condición. ¿Listo? La condición va a ser ¿cuál? St contains. La operación o la función que contenga. ¿Qué vamos a tener? Que contenga uno dentro del otro. La geometría. Que contenga departamentos.geo y municipios.geo. ¿Cómo así? El orden importa. Si le pongo st contains, va a tomar los municipios que estén dentro de departamentos. El segundo que esté dentro del primero. Y eso es importante porque yo les comentaba que contains tiene un opuesto. El opuesto de contains es within. Y within lo que va a hacer es el primero que esté dentro del segundo. Los parámetros, el orden influye. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Los municipios que estén contenidos en departamentos. ¿Vale? No necesitamos nada más, pensaría yo. Vamos a ejecutar. Nos retornó 488 registros. Antioquia, vean que se repite mucho Antioquia, 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 pero el departamento DANE cambia. Ahí me está mostrando el código de los municipios que están dentro de los departamentos, pero no la cantidad. Entonces vamos a empezar a contar agregando alguna agregación por acá. Entonces, en vez de municipios, porque no quiero que me muestre el código DANE del municipio, lo que voy a hacer es ponerle un count que me cuente todos los registros y que me los va a agrupar. ¿Listo? Entonces aquí le ponemos un group by. Me gusta poner todo esto en mayúsculas. Group by. Y group by, ordenémonos por... esto sería de nombre, que es el atributo que tiene precisamente el nombre de los departamentos. No necesitamos tantos Antioquias, tantos Cundinamarcas, tantos Boyacá, sino que los va a agrupar. Y esa agrupación, el resultado va a ser el conteo de esos registros que tenemos. Vamos a ver. Ejecuto. Y ahí está. Casanare tiene 1. Esto es basado en los datos que estamos utilizando. Tengan en cuenta la información. Cundinamarca 78. Tolima tiene 16. Bueno, tengo mis dudas sobre la información. Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, también ordenarla. Order by, podemos pensar en desc para que sea descendente del más grande al más pequeño. Y de esa manera identificar cuáles son los departamentos que tienen más municipios. Si quieren podemos agregar el limit 1 o el limit 5 o el limit 3 para ver los 3 más. Order by. Me faltó aquí. ¿Cómo los vamos a ordenar? Ordenar por de nombre y de forma descendente. ¿Listo? Ahí está. Mentiras, de nombre no. Queremos es ordenarlos por el conteo. Entonces aquí le podemos agregar un alias. Count as número municipios. Este as lo que hace es ponerle un alias a lo que nosotros tengamos antes de ese as. Entonces el conteo ya no va a ser count, sino va a tener el nombre, número, municipios. Y esto lo hago para poder ordenar de forma descendente por el número de municipios. Esto iría acá y esto no va acá. Listo, ahí está. Antioquia es el departamento que tiene más municipios, 86. Cundinamarca le sigue 78. Boyacá 62. ¿Sí? No sé qué tan confiable sea, porque no creo que La Guajira, Cesar, Risaralda no, Putumayo tampoco. Tiene solamente un municipio, basado en la información, pero la idea es que se entienda el ejercicio y que ustedes ya lo puedan aplicar después con otras opciones. ¿Listo? Así funciona el contain. Como les digo, within es lo mismo que contain, pero en sentido contrario, a la inversa. Contain es la geometría B que esté dentro de la A y within es la geometría A que esté dentro de la B. Vamos a mirar otros ejemplos. Entonces,
podemos aplicar nuestro famosísimo y se utiliza un montón, el intersect. Entonces pensemos por ejemplo en, tenemos los datos de los establecimientos educativos, por ejemplo, ¿cuáles son los colegios por departamento que tenemos? Bueno, sería muy similar. Podemos filtrar un departamento y que nos traiga los colegios que están dentro de ese departamento. En este caso sería que se intersectan con este departamento. ¿Listo? Si lo vemos con la función intersect. Entonces, por ahora que me traiga todos los departamentos. ¿Listo? Por ahora así. Tráigame todos los departamentos. Me debería retornar todos sin ningún problema. Listo, ya tenemos todos los departamentos. Entonces vamos a decirle que busquemos los colegios que están en Cundinamarca. Aquí entonces podemos hacer un filtro, where, porque no quiero que me traiga toda la tabla de departamentos, sino los departamentos que cumplan cierta condición. La condición es que de nombre sea igual. ¿Por qué de nombre? Porque esa es la columna que tiene el nombre de los departamentos y yo quiero buscar los departamentos que sean, por ejemplo, Cundinamarca. Listo. Le damos a ejecutar y ahí nos aparecen todos los datos atributivos del departamento de Cundinamarca. Entonces ya tenemos Cundinamarca. Tenemos que empezar ahora a pensar en los colegios. Voy a agregar otra consulta por acá abajo y me gusta seleccionar para ejecutar únicamente la selección. Entonces tráigame todos los registros de los colegios, establecimientos educativos. Listo, ejecutamos. Ahí nos debería retornar todos los registros. Listo, tenemos 45.770 registros de colegios a nivel Colombia. Y aquí lo que podemos hacer es entonces, bueno, que no me traiga todo. Que me traiga de acá el nombre, por ejemplo, nombre. Y de pronto la geometría. ¿Listo? Como las vamos a unir, yo sé que en algún momento voy a necesitar especificar el atributo. Entonces le voy a poner nombres educativos, punto nombre, y nombres educativos, punto geom. Ya sabemos que esto lo hacemos para que la consulta sepa que es el atributo nombre de la tabla de establecimientos educativos. Y que en el caso de que hayan columnas que se llamen nombre, nombre o geom o lo que sea, igualito, sabe a qué tabla corresponde. Listo, esta consulta no debería ser casi que lo mismo, nombre y la geometría. Ahora, en departamentos también podemos filtrarlo un poquito y poner que nos traiga, no mentiras, dejémoslo así por ahora. Bueno, vamos a empezar a unir entonces estas dos. La unión podría ser de la siguiente manera. Que nos seleccione la geometría, porque yo quiero que me traiga los puntos de los colegios que están dentro del departamento. En este caso que se intersectan con el departamento, para hablarlo de forma más clara. O sea, tráigame la geometría de los colegios. ¿Listo? La geometría de los colegios. Aquí la consulta sería departamentos y colegios. ¿Listo? Esto ya lo puedo quitar. Donde el departamento sea Cundinamarca. Y además yo puedo agregar aquí un AND para agregar más opciones, más operaciones, más condiciones. Y además que otra función que se llama intersects. Aquí van las geometrías. Las geometrías de establecimientos educativos y de departamento. Entonces, departamento.geom, establecimientos educativos.geom. Listo, entonces, si la geometría de establecimientos educativos se intersecta con departamentos, me va a retornar esto un true. Como es un true y además el nombre del departamento es Cundinamarca, todo esto se va a volver un true y me va a retornar únicamente los registros que cumplan esta condición, porque le puse AND. El AND debe ser que todas las condiciones se deben cumplir. ¿Listo? Lo voy a dejar así, punto y coma final, y ejecutamos. Nos dice que de nombre, mentiras, de nombre no es. Nos bota error por el de nombre.
especifiquémoselo. Esto es de departamentos, punto de nombre. Listo. Y nos retornó únicamente la geometría porque eso fue lo que le dijimos. Si yo visualizo el resultado, ahí están. Todos los punticos de los colegios de Cundinamarca. Espacialmente coincide, nos quedó bastante bien. O sea que tenemos 5.524 colegios, universidades, instituciones educativas, institutos a nivel Cundinamarca. Listo, ahí vemos la función de intersect. Estoy mostrando un ejemplo por cada operación y mostrarles como la sintaxis y cómo podemos empezar a abordar esa ejecución de esas funciones espaciales. Bueno, otro. Este es un clásico. Así como el intersect, que es súper clásico, el otro clásico es el buffer. Buffer es un área de influencia, ¿listo? Entonces podemos aquí hacer un montón de cositas. Solamente quiero mostrarles cómo funciona el buffer. Así que hagámosle un buffer a algo pequeño, porque si le hacemos buffer a colegios o a municipios va a tardar bastante. Entonces hagámoslo con localidades. ¿Listo? Entonces a mí me gusta traer la consulta completa, todos los registros, que nos funcione. Ahí nos debería retornar todas las localidades de Bogotá con todos los atributos. Listo, perfecto, ahí están. Toda la información de las localidades. Y ahora podemos decirle que me retorne, por ejemplo, el nombre. ¿Listo? Me va a retornar el nombre de las localidades. Perfecto. Y además yo quiero aplicarle un buffer. Cada una de las localidades le va a aplicar un área de influencia de X distancia. Y para eso entonces lo voy a hacer acá, st buffer. ¿Listo? Siempre todas las funciones son st, guión bajo y el nombre. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un buffer a la geometría de las localidades. Entonces, localidades.geom. Bueno, en este caso con geom sería suficiente, pero sí es bueno empezar a especificarlo cuando empecemos a relacionar varias tablas. ¿Y de cuánto? Hagámosle, no sé, tal vez 1000 metros, 1 kilómetro. Estaría, creo que bien. Y ejecutemos. O sea que él ya le va a aplicar el buffer y nos va a retornar la geometría con el buffer. Ahorita lo podemos visualizar. Y listo, perfecto. Tenemos el buffer. Y nos aparece el botón mágico para visualizarlo. Lo podemos abrir. Ya sabemos que no nos sale mapa base porque el sistema de referencia es diferente al WGS84. Y si se dan cuenta aparecen los límites de las localidades, pero vean que hay momentos donde se intersectan, ¿sí? Ese límite no es el límite original de la localidad, sino que es un límite ampliado gracias al buffer. Por eso es que en los centros se sobreponen y hay áreas que se superponen, precisamente porque es el área de influencia de una localidad y el que está al lado del colindante también un área de influencia, y va a haber un área común de influencia de las dos localidades, para que puedan visualizar el buffer, o bueno, de 3 o 4 localidades en estas de por acá. ¿Listo? El buffer es así, sencillo. Quiero mostrarles otra de las operaciones. Estoy mostrándoles como las más usadas o las más populares. Y quiero mostrarles, por ejemplo, el de touch. ¿Listo? Para hacer esto, podemos pensar en que queremos identificar cuáles son los departamentos que colindan o que tienen límite con otro departamento particular, por poner algún ejemplo, ya que tenemos ahí los departamentos. Entonces, hagámoslo sencillo. Select todo from departamentos. Me va a traer toda la tabla de departamentos con todos los registros. Ahí está. Y vamos a identificar, por ejemplo, que queremos conocer cuáles son los departamentos que limitan con Boyacá. ¿Listo? Entonces voy a ponerle aquí un where. Y el where es de nombre igual a, no me quedó el igual a Boyacá. Listo, debe estar igual. Boyacá está escrito así, listo. Y ahí tenemos el resultado de Boyacá. Ahora, ¿cuáles son los departamentos que colindan con Boyacá o que comparten algún límite, ¿sí? Que están tocando en algún momento algún segmento de ese perímetro?
la función se llama stTouch, ¿sí? Y con stTouch nosotros le podemos decir cuáles son las dos geometrías que vamos a tener como dato de entrada. En este caso las dos geometrías serían departamentos. Serían departamentos.geom y departamentos.geom, porque a la larga es la misma tabla. Voy a hacer aquí un cambio y de paso les muestro otras cosas que se pueden hacer con SQL. Esto por ahora lo voy a comentar. Lo que voy a hacer es, voy a crear una nueva tabla a partir de la consulta. ¿Listo? Yo puedo decir aquí al inicio create table y esta tabla se va a llamar, por ejemplo, Boyacá. ¿Listo? As. Y va a crear una tabla llamada Boyacá y esa tabla va a tener esta consulta que acabamos de hacer. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Ya terminó. No me retorna una tabla, digamos que ahí en la consola lista para verla. Pero si yo me voy aquí a las tablas y le doy un refresh, me debería salir Boyacá. ¿Listo? Ya tengo una tabla con únicamente el departamento Boyacá. Así que ahora sí puedo aplicar un touch acá, donde yo ponga Boyacá, la geometría de Boyacá, el orden importa, porque básicamente él me va a retornar los resultados de los departamentos que estén tocando Boyacá. ¿Listo? Es importante también el orden de las funciones, de los parámetros de las funciones. Por lo tanto, ahora nuestra consulta va a cambiar ligeramente, porque ya no es únicamente departamentos, sino que también Boyacá. ¿Listo? Ya no vamos a tener aquí una condición de este estilo, sino que la condición es que se estén tocando en sus bordes, en sus límites. Y que me retorne, por ejemplo, no sé si me retorne todo o solamente el nombre. Yo creo que de pronto el nombre y los departamentos. Entonces, departamentos, ¿cómo es que se llama? De nombre. E incluso que nos traiga la geometría. Que nos traiga la geometría y el nombre de los departamentos que comparten frontera, límite con Boyacá. ¿Listo? Ejecutemos. Vamos a ver. Y listo. Ya nos retornó 8 registros. Boyacá tiene límite con 8 departamentos. Antioquia, sí. Caldas, no sabía. Cundinamarca, sí. Meta. Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare. Traje la geometría de hecho para poder explorar y verificar que nuestro resultado, pues, sí esté bien. Vamos a ver. Listo. Y ahí podemos visualizar los departamentos que colindan con Boyacá. Pues visualmente sí tiene sentido. Norte de Santander, Santander, Antioquia. Ah, vea que sí, por este pedacito. Con Caldas. Tiene límite. Ahí tengamos en cuenta los datos, ¿sí? De pronto oficialmente o formalmente no tienen límite, aunque espacialmente sí lo tengan. Por acá también con Meta. Un bordecito, este puntico, vea, este puntico tiene 3 fronteras, no mentiras, 4, ese puntico comparten 4 fronteras de departamentos, inclusive Boyacá también tiene límite por aquí con Venezuela y con Arauca. Bueno, y listo, eso es lo que les quería mostrar sobre las funciones. Yo sé que son muchas cositas, y sobre todo que explicar funciones, relaciones espaciales e incluso hasta meterme en temas de topología en un video tan cortico no es suficiente, pero es para mostrarles como algunas bases y sobre todo cómo empezar a aplicar algunas operaciones espaciales mediante funciones. Recordemos que todas las funciones en PostGIS nos van a retornar un true o un false dependiendo si se cumple o no se cumple esa relación espacial, y los parámetros que van dentro de la función del stAlgo pues van a ser la geometría de los datos que nosotros queremos empezar a analizar en su comportamiento espacial. Entonces, todas las funciones van a ser st-algo, dentro de los paréntesis entran las geometrías y el resultado va a ser true o false si se cumple o no se cumple esa función espacial, teniendo en cuenta las relaciones espaciales. Y ese true o false pues va a ir dentro de un where o dentro de un and o dentro de un or, dependiendo de lo que nosotros necesitemos empezar a realizar o analizar. El buffer pues va a ser una geometría que nos retorna, y por ejemplo el st-area
pues va a ser de pronto un cálculo interno que él va a realizar para que nosotros podamos interactuar. También existe el stdinstance, hay muchas más operaciones, muchas más funciones que ustedes pueden empezar a documentar, a revisar. Yo les mostré las más básicas, las más sencillitas para que tengan esa base. ¿Listo? Es importante que si les gusta y si les interesa y quieren profundizar, ustedes mismos traten de empezar a hacerse preguntas que quieren empezar a resolver y empezar a aplicar operaciones espaciales. Inclusive jueguen con las funciones y cambien los parámetros de uno al otro para ver qué les resulta, qué les retorna y sobre todo entender más a profundidad esto de la relación. Y eso es todo por este video. Yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video el backup con esta base de datos, los datos, si ustedes quieren cargar la base de datos ya saben que se encuentra en el video número 2 y nos seguiremos hablando en una próxima, donde vamos a seguir haciendo consultas espaciales o análisis espaciales para resolver varias preguntas con estos datos. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Chao, chao.